Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, en esta ocasión estamos en presencia del doctor Enrique Gallardo, quien es cirujano de tórax, actualmente ecuatoriano, actualmente trabaja en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. Vamos a tratar estas enfermedades que están relacionadas con el aparato respiratorio y por supuesto su ejercicio al respecto. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque naturalmente estamos envueltos en esta pandemia donde todas las personas tienen muchas interrogantes y sobre todo en el caso de usted, doctor, ya que gracias a su especialidad donde tiene que hacer esa traqueotomía, el colocar ese respirador, que es lo que más ahorita es la alarma y las personas por desconocimiento natural es lo que realmente asusta. Yo quisiera realmente, vamos a ir al grano, porque han habido muchos comentarios, artículos, personas que han opinado, inclusive periodistas, donde se han dado la tarea de decretar de que el médico es el que decide de una manera muy arbitraria quién va y quién no va a un respirador, dando inclusive opiniones irresponsables en el hecho de afirmar de que, las personas mayores, las personas mayores no tienen derecho a, no. Yo quiero que usted, como especialista y, por supuesto, responsable de hacer este tipo de procedimientos, ¿cuáles serían los criterios que actualmente Guayaquil, en este caso, pero a nivel de bioética, ¿cuáles serían los criterios que debe manejar el cirujano a la hora de decidir o no colocar un respirador, doctor? Bueno, hola, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poderlo servir y espero que así sea, ¿no? Bueno, en cuanto a la inquietud que ya me estás mencionando, esta decisión de quién debe, de antemano se lo digo, de quién debe y quién no debe ser intubado, es una cuestión que se ha estado dentro de un protocolo supuestamente mencionado sobre la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, y así como ya conocemos, dicen que en la fase 4 es en el punto de una pandemia en el que sí se puede o se debe decidir quién va a un respirador o no va a un respirador. Normalmente quienes deciden quién va a un respirador, que no es quienes deciden, sino que ya todos tienen un protocolo establecido, porque existen guías internacionales para uno poder decidir cuándo le corresponde, pero no quién va. O sea, sí quiero decir que si es una persona joven de 30 años de edad y que tiene los parámetros dentro de una guía que tiene indicación para intubar y conectarlo a un ventilador o a un respirador como apoyo ventilatorio para que pueda mejorar su capacidad, se lo van a poner, se lo van a hacer porque la guía te dice que lo debes de hacer. Y asimismo, si es un señor de 60 años con 2 o 3 comorbilidades, que es lo que los agrava más, que los pone más difícil, cuesta arriba, entonces con ellos también siguen los mismos criterios. Por mencionarle algunos, mala mecánica respiratoria, disminución de la saturación del oxígeno, que ya una vez que estamos viendo que un paciente empieza a respirar mal, que no está haciendo sincrónico, que está utilizando músculos accesorios de la respiración y lo ves en mayor dificultad, eso adicionado a que empieza a disminuir la saturación y entre el diagnóstico que ya lo sabes que es una infección respiratoria, entonces son criterios para que el paciente entre en el protocolo de poderlo intubar. Por lo menos acá en Guayaquil no hemos llegado todavía a esa fase en que podamos decir este sí y este no. Eso no se ha aplicado en este momento, por lo menos de mi conocimiento, en todas las instituciones que yo tengo que estar atendiendo interconsultas.
no he logrado ver que ese protocolo por lo menos se haya activado. Un protocolo como que similar a un protocolo de guerra más o menos, ¿no? Pero en una pandemia, fase 4, no sé, en otros países lo he leído en redes sociales, pero no puedo verificar o constatar de que si lo estén haciendo o no. Ok, muy bien. Ahora, los factores de riesgo, doctor, porque es muy importante crear conciencia. No está hecho el canal para alarmar, únicamente es para informar, crear conciencia. Se sabe que el nivel de fumadores es altísimo y demasiado alarmante, inclusive la cantidad de personas que desde muy joven tienen este vicio, ¿ok? Yo me gustaría que usted dijese cuáles serían los factores de riesgo a la hora de que entren en esos criterios. Porque si bien es cierto, las patologías previas han ayudado a que la persona, que el paciente, en este caso de esta pandemia, se agrave o que este virus se le dé de una manera más fuerte. Agresiva, y ya se han comprobado de que, bueno, existen patologías donde agrava más este tipo de virus. Me gustaría que, por favor, nos informase, las personas estén informadas de cuáles serían entonces esos factores de riesgo para que tomemos conciencia. Bueno, es muy conocido ya porque acá todo se ha difundido muy rápidamente, aprovechando porque es una era con internet. Entonces, sabemos que los factores que provocan que un paciente tenga mayor riesgo de mortalidad o de complicaciones graves son las enfermedades que provocan inmunodepresión. Por ahí pues tenemos los pacientes con HIV, sin embargo no han habido muchos. La hipertensión, el enfermo renal, el hepatópata, el diabético. Entonces son enfermedades que los mantienen a los pacientes en constante lucha para mantenerse en un equilibrio de cuidado. Entonces, eso sí son unas enfermedades que ya están muy bien establecidas. Sin embargo, añadiendo a los pacientes o las personas que son fumadores, consumidoras del cigarrillo, hay una entidad que es la ALAT, la Asociación Latinoamericana del Tórax, donde tiene muy bien dispuesto o difundido la complicación o la implicación que tiene ser fumador respecto al coronavirus. Entonces, puede ser que te dé una predisposición y que tengas que luchar más contra esta situación debido a que te provoca cambios estructurales en el pulmón y en los alveolos, donde no puede en algún momento, pues, si tienes un pulmón que no es completamente sano, de que está prácticamente en competencia con el daño que le estás haciendo, seguramente, pues, si te llegas a contagiar, pues, las probabilidades de que tengas un cuadro mucho más grave que otros existen, ¿no? Ahora, doctor, a la hora de decidir, vamos al escenario más grave, a la hora de decidir de realizar este procedimiento como la traqueotomía o la traqueostomía, hay una diferencia, pero en fin, siempre hay que hacer un orificio, ¿ok?, para entubar a la persona o al paciente. El hecho de que esté entubado, doctor, los factores de riesgo por la cantidad de bacterias que hay, no solo del virus, la cantidad de bacterias que hay en una sala hospitalaria, ¿ok? Eso favorece a que sea más proclive a que la infección aumente, o la persona que se lo está escuchando le diga, bueno, si hay que tomar eso, si va dentro de esos criterios y hay que colocarle el respirador, sencillamente tiene más beneficios que no beneficios, pero el hecho de que está en un orificio donde esté más expuesto a tantos microbios, eso no pudiera ayudar a que la persona se agrave o tiene el mismo riesgo al no colocárselo, por ejemplo. Ok, mire, ese tema de la traqueostomía, pues bueno, sí es un tema bastante médico, del manejo de la comunidad médica, ¿no? Realmente, pero como para darles un poquito de luz, porque es verdad, como usted dice, hay familiares que les van a mencionar la necesidad de realizar una traqueostomía. Entonces, para que tengan un poquito de luz sobre eso, les voy a explicar. El proceso es el siguiente. Vamos desde el inicio que empezamos a conversar.
con el tema de cuándo o quiénes sí, quiénes no deben de tener ventilación mecánica. Ese apoyo respiratorio que se le da con un ventilador debe de estar conectado a un tubo endotraqueal que se introduce por la boca con la técnica y con el material adecuado para que todo sea de la mejor manera y la más correcta, ¿verdad? Entonces, ese tubo que se pone a través de la boca y que llega a la tráquea para ventilar directamente los pulmones, tiene normalmente, fuera de la pandemia, tiene una serie de días establecidos, una serie de días que han sido establecidos como protocolo. Nosotros siempre los médicos nos manejamos con guías y protocolos. Entonces, la única diferencia es que hay escuelas distintas, con distintas experiencias, pero al fin del camino, los beneficios que queremos dar o que estamos buscando es el mismo. Entonces, nosotros, el grupo que puedo decir en el que yo estoy, de cirugía torácica, seguimos la guía de que un paciente debe de ser intubado, que un paciente que está intubado a partir del 7º día hasta el 10º día de haber sido colocado un tubo endotraqueal, debería de ya planearse una traqueostomía. Eso en la época fuera de pandemia. Ahora todos en pandemia, desde que empezamos esto, estamos aprendiendo cuándo, cómo y dónde y qué dar, no solamente con el tema de la traqueostomía, sino con todo tipo de tratamiento que se les está dando a nuestros pacientes. En el tema de la traqueostomía está un poco discutido. Hay escuelas en que todavía dicen que habría que esperar a un día 21. Hay otras escuelas que decimos que queremos hacerlo un poco más antes o mantener el 7º y el 10º día. Sin embargo, el intensivista, el médico que trabaja en terapia intensiva, es el que está relacionado y está viendo continuamente, a día el paciente. Entonces, él también juega un papel importante en decir, cirugía torácica, por favor, nos pueden colaborar porque ahora tengo al paciente en el momento óptimo. Porque a veces no solamente va a depender con que esté el 7º y el 10º día, sino que hay un entorno dentro de la enfermedad que uno tiene que saber cuándo se puede hacer. Habrían cosas que no se deberían, que puede tener el paciente, por las cuales uno no podría hacer la traqueostomía por mucho que sea el 7º día o el 10º. Entonces, están jugándonos, por decir así, o coqueteando con los números entre si hay 14 días, el día 14 o el 22, para poder realizar la traqueostomía. Nosotros la estamos realizando a 7º día, 10º día, 15º día, 20º día. No hemos tenido un estándar, porque como te digo, el intensivista nos dice, conversamos, discutimos los casos y podemos decidir en conjunto cuándo la debemos de hacer. En todo caso, es siempre beneficioso, por eso la tenemos como parte del protocolo dentro de esos días ya establecidos mucho antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque entonces hay muchos factores como disminuir el espacio muerto, el tubo endotraqueal que se le ha colocado es muy largo, con un traqueostomo prácticamente disminuimos esa distancia, maneja el paciente mucho mejor las secreciones y ayuda a tratar de quitar ese ventilador. Entonces todos esos factores permiten a que el esfuerzo del paciente quizás sea un poco menor. Lo que pasa es que no siempre el paciente está apto ya para poder estar en esa lucha, en el destete de la ventilación mecánica. Ahí más o menos es el punto. Siempre la traqueostomía va a ser beneficiosa. Desafortunadamente pues tiene un aspecto que a nadie le gusta. Todos nos basamos en imagen. Entonces dice, yo no quiero que mi familiar tenga un orificio acá. Les digo yo algo, yo prefiero tener un orificio acá lo más temprano posible, que sé que me va a evitar otro tipo de complicaciones, porque también puedo tener complicaciones de estenosis traqueal, estenosis subglótica, que son complicaciones que también evitamos al realizar las traqueostomías en el tiempo debido. Pero ahora no podemos hacerlas tantas antes entre esos días. Estamos con pacientes muy distintos. Entonces, pero lo pensamos de esa forma. Entonces se beneficia de muchas cosas. De tratar de despegarlo del ventilador y se beneficia también en tratar de evitar estenosis traqueales
que esas solamente las vamos a saber el día que el paciente esté de alta y haya que hacerle una nueva valoración antes de retirar el traqueostoma. El punto de vista infeccioso, desafortunadamente sí es más que todo, perdemos esa barrera que tenemos nosotros desde la nariz hasta que llega el aire a la tráquea y luego los pulmones, perdemos toda esa barrera de defensa, pero sin embargo nos ha permitido tener una vía aérea segura, que si tenemos alguna recaída dentro de la convalecencia inmediata, puede volver a la unidad de cuidados intensivos y tiene la vía respiratoria permeable y segura y lo puedes volver a conectar a un ventilador mecánico. Entonces, tiene algunos beneficios. Jamás una traqueostomía debería de ser mal vista realmente, porque sí es a favor del paciente. Es muy importante, es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, claro, el desconocimiento alarma el hecho de que ya está conectado a un respirador y ya le queda poco. Y resulta ser que no es así, al contrario. Más bien le da más oportunidad a sobrevivir este tipo de virus. Ahora, doctor, evidentemente es importante lo que ha aclarado, que es un equipo multidisciplinario donde hacen esa junta médica y llegan a esas conclusiones por el bien del paciente. Excelente esto y es bueno que las personas lo conozcan. Ahora, doctor, después de que usted hace la valoración del paciente, donde ya determinan ya definitivamente taparle el orificio, el paciente, el post, ¿cómo será? ¿Cuál es la perspectiva de ese paciente? Es importante también informar esto, porque quizás las personas quedan un poquito traumatizadas en qué pasará el después, si no recaerá, cuáles serían los factores de riesgos. Bueno, realmente, ¿cuándo retirar el traqueostoma? Le entiendo que eso quiere que le explique. Entonces, cuando uno retira el traqueostomo es porque ya el paciente está en buenas condiciones, que sus marcadores inflamatorios han disminuido, que toda su enfermedad prácticamente está aliviada y que él está en una franca recuperación. En esa franca recuperación quiere decir que ya las posibilidades de que vuelva a un ventilador mecánico para apoyarlo respiratoriamente son mínimas. Nótese que digo mínimas, no nulas, porque el paciente va a tener una convalecencia hasta mucho después de irse a la casa. Todo es progresivo. En el transcurso de todo esto puede haber una recaída o una recidiva de la enfermedad. Entonces, siempre vamos a ir paso a paso hasta cuando sea necesario y asimismo en junta vamos a decir cuándo vamos a poder hacerle una valoración de retiro del traqueostoma. Esa valoración va a depender del lugar y de las opciones. Ideal sería poder hacer una broncoscopía para observar por arriba del traqueostoma cómo está. En ese instante retiramos el traqueostoma y observamos que la tráquea está funcional y que el paciente puede respirar de una manera adecuada. Lo que hacemos es no hacemos ningún procedimiento para cerrar ese orificio. Simplemente colocamos un apósito acá compresivo y lo tapamos. Ese apósito permanecerá ahí durante algunos días, será cambiado y será higienizado como la higiene personal. Se ve sucio, lo cambiamos. Si hay que cambiarlo 5 veces al día, lo cambiamos 5 veces al día y muchas veces con este apósito ya el paciente se va a su casa y los familiares se les explica cómo debe de manejarlo. Y entonces, ese orificio se va cerrando progresivamente a través de los días. Y si cierra de manera completa, pues enhorabuena. Normalmente se cierra de manera completa. Hay un pequeño porcentaje de pacientes, pero muy pequeño, por decirle el 1%, que tiene una pequeña dificultad y mantiene un orificio muy pequeñito, donde sale muy poquita secreción, que entonces él sí tiene que ser reintervenido para solucionar el tema de acá y poderle hacer probablemente con anestesia local un pequeño cierre de esto. Más sin embargo, no es una preocupación muy grande. Eso en cuanto al manejo. Me permito también, no sé si me adelanto, pero también va a haber el paciente ese que lo puedan mandar a la casa con un traqueostoma. También existe ese paciente que en algún momento lo tengan que enviar a la casa porque no lo puedes quitar porque lo necesita para respirar.
espontáneamente sin ventilador mecánico, pero también lo puede necesitar para mantener una vía aérea segura. O que porque cuando lo quisimos retirar, el paciente no respiró adecuadamente y cuando lo volvimos a colocar, respiraba adecuadamente, entonces creemos que en ese momento él lo va a seguir necesitando hasta que termine de recuperarse en su casa, porque tampoco podemos tener pacientes hasta que en el hospital, hasta que pase completamente su convalecencia, porque se puede reinfectar con alguna otra bacteria típico de cualquier hospital del mundo. En todo caso, esa posibilidad de irse con el traqueostomo también espanta mucho a los familiares. Comprensible la situación, porque nadie está acostumbrado a esto, pero normalmente en nuestro centro y en donde yo puedo decirlo, les doy una charla de cómo se debe manejar este tipo de traqueostomo y cómo mantener, porque eso es muy importante, y qué hacer en caso de que se salga accidentalmente. Pero esas cosas normalmente no pasan, pero uno las menciona. Muy bien, parece muy bien, excelente. Ahora, doctor, siempre vamos a cambiar de especialidad si se quiere, pero es algo con lo que le quiero decir. Por ejemplo, cuando a una persona le da una hepatitis, ¿ok? Pasa el virus, ¿verdad? Y después se le dice, mire, tiene que estar pendiente, hacerte exámenes cada 6 meses de las transaminasas, etcétera, etcétera. Una dieta cero grasa. ¿Qué pasa cuando ya el paciente le han colocado un traqueostomo, ya ha pasado por este procedimiento? El paciente queda de por vida marcado y latente a que pudiera haber otro problema respiratorio, doctor. El problema respiratorio relacionado a la traqueostomía puede ser la estenosis de la tráquea, como le acabo de mencionar hace un momento. Eso es uno de los problemas que se pueden dar por un mal manejo o un mal uso de ese recurso, ¿no? Entonces, esos cuidados normalmente nosotros los mencionamos claramente a los familiares de cómo debemos usarlo. De todas maneras, es un cuerpo extraño y estoy hablando del paciente que lo va a mantener prolongado, de una forma prolongada. Tenemos el dos tipos de pacientes: el paciente que está hospitalizado, que se le realiza una traqueostomía, y por eso le dije que le hacemos una valoración antes de retirarlo, para constatar de que no tenga ninguna lesión, como la estenosis subglótica, que es un espacio por debajo de las cuerdas bucales, o una estenosis traqueal, que ya estamos hablando propiamente dicho de los anillos de la tráquea. Entonces, esas lesiones se pueden dar por presencia del tubo endotraqueal o por presencia del traqueostomo. No es que alguien hizo mal, desafortunadamente no todos tenemos el mismo diámetro de la tráquea, todos sabemos cómo debemos de cuidar los tubos endotraqueales y las traqueostomías, pero desafortunadamente hay pacientes y pacientes, unos que sí tienen esta complicación a pesar de que le demos todos los cuidados y otros que no. Entonces, de ahí, eso es también una de las razones por qué tratamos de que la traqueostomía no sea tan tardía, para evitar este tipo de lesiones. Cuando retiramos el traqueostomo, muchas veces, hay instituciones en las que la decisión la puede tomar solamente el equipo de clínicos que lo están viendo, de retirar el traqueostomo, porque van adquiriendo algún tipo de experiencia, y el paciente a veces está todo bien, está días en el hospital sin ningún problema respiratorio, y puede que en los días posteriores empiece a tener un sonido característico que le llamamos estridor. Puede ser ya sea una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. No está muy definido después de cuánto tiempo ya estás libre de tener esta complicación, pero puede tener algún tiempo ahí que algún factor quedó un proceso inflamatorio y hace que se cierre tu diámetro de la tráquea con una estenosis o con una estenosis subglótica. Y eso es progresivo porque va a depender mucho de la reacción inflamatoria, de la extensión de la lesión y de cómo va respondiendo el organismo y de cómo cómo el paciente lo va soportando. Entonces, básicamente las relacionadas a las lesiones de la traqueostomía posterior a retirarlas son estructurales. Y asimismo, si el paciente mantiene una traqueostomía por mucho tiempo, que le llamamos traqueostomía definitiva, porque por alguna indicación
ya sea por cuestión neurológica, que sea un paciente que no tenga ese automatismo o esa autodefensa de poder comer, hablar o manejar bien las secreciones, uno puede decidir una traqueostomía definitiva. Entonces también existe que la presencia de un cuerpo extraño ahí puede provocar lesiones en los órganos vecinos, que por lo menos por detrás de la tráquea tenemos el esófago, por delante tenemos vascularización importante y pueden crearse fístulas. Entonces, esas son prácticamente una de las complicaciones a posterior. A posterior por presencia y o haber tenido un traqueostoma. Sin embargo, hay muchos pacientes que se van a tirar. Ahora, doctor, hablando directamente en relación al COVID, en Ecuador, el nivel de los pacientes cuando toman esta medida o van dentro de estos criterios para colocar el respirador, la respuesta ha sido mayormente positiva, doctor, porque claro, el virus, dependiendo del país, el tipo del genoma, influye muchísimo, el virus puede haber mutado. Le estoy preguntando específicamente en Ecuador, sabemos que también es una cifra considerable, han habido varios fallecidos. Yo quisiera que usted nos dijese, al menos si al colocar estos criterios de colocar el respirador, ha habido una respuesta positiva en general, pues. No hablemos si hay fallecidos, pero en general ha habido una buena respuesta. O sea, bueno, lastimosamente sí existen, pues, y eso está reportado a nivel internacional y por parte de nuestro registro civil, que hay una gran cantidad de fallecidos en nuestra ciudad y lamentamos mucho que eso haya sucedido. Desafortunadamente a nosotros nos agarró y nos agarró como a muchas partes del mundo desprevenidos y creo que cualquier sistema de salud, como lo hemos visto en la misma Europa, no lo pudo resistir, ¿no? Entonces, pues para nosotros también como sistema de salud ha sido y sigue siendo un poco difícil. Mas, sin embargo, eso no está muy bien, o sea, no está relacionado al 100% de estos fallecimientos a que si les fue bien o no les fue bien con la ventilación mecánica. Entiendo de que muchos de estos pacientes pues ni siquiera pudieron tener la opción de la atención porque tuvieron por cualquier otra circunstancia, y no es porque nadie lo haya querido atender, sino porque definitivamente los hospitales no teníamos cabida, no teníamos un solo respirador más para atender a algún paciente más, y entonces o no teníamos ya ningún espacio más donde empezar a asistir a los pacientes. No quiero sonar a vocero oficial de la ciudad, pero es la experiencia que yo pude escuchar y que también la pudimos vivir, ¿no? En cada una de nuestras instituciones. Entonces hubieron muchos fallecimientos que desafortunadamente ocurrieron en sus casas, en centros de salud o en otros lugares que no están relacionados directamente a de que si tuvieron o no tuvieron el tratamiento con el apoyo de terapia intensiva o un apoyo médico. En cuanto a los fallecimientos relacionados, realmente no manejo un número exacto a estas alturas de cuántos pudieron haber fallecido después de la unidad, de haber estado ingresado a cuidados intensivos, pero sí es cierto que en un principio, como les pasó a todas partes del mundo, fue un poco más difícil manejarlos, y hoy por hoy se los está manejando de mucha mejor forma, y todos los hospitales pues estamos reportando altas de unidades de cuidados intensivos de pacientes que están recuperados y pacientes que también están siendo dados de alta de las unidades hospitalarias por completo. Así que es lo que te puedo mencionar en cuanto a lo que he podido vivir acá, ¿no? Es muy importante. Yo quiero realmente apoyarlo en el sentido de que en base a las entrevistas que yo he podido hacer, este es un periodismo de investigación. Yo creo que en los libros no estaba este virus. En los libros de ustedes no estaba la voracidad con que nos invadió. Yo me incluyo porque yo estoy en medio de este mundo. Ok, gracias a Dios estoy protegida, pero es una manera muy rápida como fue este virus, y ustedes no es que no quisieran o no supiesen
es que no había el tiempo para analizar. Cada persona responde de diferente manera, porque eso sí es algo que es seguro. Cada quien responde, cada organismo responde, inclusive hasta desde la misma familia responde de diferente manera, porque cada sistema inmune es diferente. Así que yo lo apoyo, doctor. Yo pienso que no es porque ustedes no hayan querido, sencillamente es algo inédito para ustedes, así como es algo inédito para toda la sociedad, en el mundo, para la humanidad, estar como estamos viviendo ahorita, que de seguro, doctor, pienso que va a ser para bien. Ya ustedes están preparados para lo peor que pueda venir, porque ya esto han enseñado y han aprendido muchísimo, y yo creo que ha sido, dentro de todo, ha sido un bien. Con mucho respeto a los familiares que han tenido fallecidos, inclusive muchos venezolanos, inclusive en Ecuador, pero de una forma hay que aprender. Pienso que ya los que quedamos aquí vamos para un mejor mundo, y ustedes los médicos, yo los felicito, los congratulo, y yo creo que mejor carrera que este virus no pueden tener, mejor especialidad que este virus no lo van a tener. Y yo quiero también felicitarlo, y quiero que nos diga cómo le ha servido a usted como profesional de la medicina el conocimiento del Reiki. Bueno, ahora cambiando un poquito del tipo de medicina, pues sí, yo también hago Reiki, soy maestro Reiki, esto lo heredé de mi papá, y mi papá, toda la familia nos hizo maestros. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? No soy un cirujano, soy médico primero, y puedo decirle que el Reiki me sirve de complemento para tratar de esta manera, aunque muchas personas no creen en esto dentro de mi comunidad médica, muchas personas no lo creen, y está bien, yo los respeto, así como ellos respetan mi conocimiento. Y a todos mis pacientes lo que hago es tratar de aplicar esta forma de medicina. Sin embargo, yo igual los tengo que operar, pero me sirve mucho pienso yo que si no me quita, me suma, y me va a sumar en la recuperación del paciente cuando haga la cirugía, como para que todo vaya dentro de la normalidad, esperando que no se complique. Si bien es cierto, pues creo que he tenido buenas experiencias, y sí, lo aplico con cada paciente que voy a intervenir, sobre todo. Excelente, doctor. Muy bien esto, de verdad que ojalá todos se unan. Yo sé que ese conocimiento para esto también va a servir, porque a ustedes mismos, sus colegas, están buscando también una parte de tranquilidad que es necesaria. Es una necesidad biológica por ver tanto drama, ¿no? Tantos enfermos a la vez, porque ustedes lo ven continuamente, pero es a la vez. Y de verdad que eso les causa a ustedes una depresión que por más que no quieran ser fuertes, son humanos. Ante todo son humanos. Yo creo que sí los va a contagiar con este conocimiento, porque los va a ayudar a equilibrarse mentalmente. Doctor, le agradezco mucho el enlace, fue muy claro. Yo creo que las personas están bastante tranquilas a la hora de escuchar si entra en los criterios, y si no entra, por supuesto, mucho mejor, pero están en buenas manos, y por supuesto tienen mucho más beneficios que perjuicios en tal caso. Yo quisiera que nos dijese un punto de contacto, doctor, para cualquier persona que quiera comunicarse con usted. Bueno, en mis redes sociales es Gagliardo C por Instagram, estoy ahí, o como cirugía del tórax, @cirugía del tórax. Entonces pueden comunicarse conmigo, o cirugiadeltórax@gmail.com, o Gagliardo C77 Siempre estaré a la orden. Cualquier inquietud también les puedo responder por mensaje interno por Instagram, y estamos a la orden. Muchas gracias a usted por la oportunidad de la entrevista, y espero que haya sido útil para todos sus seguidores y las personas que están pendientes de usted. La felicito por el programa. Es interesante saber que hay gente que se preocupa porque la comunidad entienda sobre lo que nosotros estamos tratando de hacer día a día, y que sí, como dice usted, nos ha pegado duro el embate que vino el virus, y todo lo que repercutió emocionalmente como personas, como médicos sobre todo.
todo en un solo momento. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y aquí estoy a la orden para servirles a todos. Muchísimas gracias, doctor. Lo sigo apoyando. Mucha fuerza y mucha fe, que todos vamos a salir de esto. Muchas gracias. Gracias.